Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como siempre es un gusto dar la bienvenida a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Bienvenida a Venevisión. Encantada de estar en Venevisión y estar contigo. Y mi saludo siempre afectuoso a todos los que trabajan aquí y a todos los que nos permiten día a día poder comunicarnos con nuestro país y con nuestras universidades. Rectora, dos puntos en este planteamiento: la importancia y su interpretación de lo que ha ocurrido. La importancia de la manera en que se ingresa a las universidades públicas en razón del mérito, del promedio, de lo que ha pasado antes en la vida de un estudiante y lo que ha decidido el Ejecutivo. Sí, bueno, en primer lugar hay una violación clara del artículo 103 de la Carta Magna, en donde se establece que todos tenemos derecho a una educación de calidad, gratuita, y que para ingresar a la universidad basta con tu vocación, tu aspiración y tus aptitudes. Eso está plasmado en el artículo 103. Pero es que hay algo más importante o tan importante como es la Ley de Universidades vigente. El artículo 26, numeral 9 de la Ley de Universidades vigente establece las competencias de ingreso a través del Consejo Universitario. Y el artículo 26, que le da competencias al Consejo Nacional de Universidades, establece clarito cuáles son las competencias del Consejo Nacional de Universidades. El Consejo Nacional de Universidades, en ambos artículos, solo puede recomendar o dar pautas para el ingreso. No tiene absolutamente ningún derecho de asumir la asignación de todos los estudiantes. Sin embargo, en mayo del 2008 quedó vigente y se mantiene vigente que por un acuerdo entre las universidades y la OPSU, o las universidades que venían trabajando desde hace muchos años el problema de la admisión, hicieron un acuerdo con la OPSU y le otorgaron a la OPSU el 30%. El 30% era asignado por la OPSU, pero venía una prueba de aptitud académica. La central fue escenario de esa presentación durante muchos años, inclusive lo recuerdo en la gestión de la exsecretaria Alice García. Eso fue cambiando a través del tiempo, pero las universidades tenían conocimiento de cuáles eran las variables o los mecanismos que se utilizaban para esa selección. El 16 de diciembre de este año pasado, el ministro, sin ningún estudio técnico, sin ninguna fortaleza que demostrara que habían 4 variables que él había encontrado, que él nos estaba presentando, y le dio unos porcentajes a las 4 variables que supuestamente irían a aplicar en el 30%, que es lo que les corresponde a ellos asignarle a las universidades. Por supuesto, nuestra absoluta y mayor sorpresa fue cuando el viernes pasado, en el caso de la central, recibimos un listado en donde se asigna en esta primera oportunidad casi el 70%. Pero lo increíble es que tenemos una comisión del vicerrectorado académico, donde está el profesor Nicolás Bianco Colmenares, integrada nada menos y nada más que por Amalio Sarcolira, que fue director de la OPSU, que es de la Escuela de Humanidades de Educación, la profesora Ruth Díaz, educadora, el profesor Tulio Ramírez, educador, y el profesor Jesús González, que es de la Escuela de Estadística, y tiene años trabajando en la Secretaría. E hicieron un análisis, digamos, general de esa asignación. Una asignación en donde le dan unos porcentajes sin tener un estudio técnico, sin tener nada que lo respalde. 5% de actividad social, 30% de condiciones socioeconómicas, 50% en relación a las notas, las bajaron considerablemente a 50%. Y el argumento ha sido permitir que las clases más desposeídas o de menos recursos ingresen a la universidad. Yo le voy a decir al ministro y a todos los que acompañan ese argumento lamentable, que la universidad venezolana toda la vida ha admitido estudiantes de distintas clases sociales, porque la universidad venezolana es plural. Yo me pregunto, ¿con qué trabajadores sociales pudieron hacer ese estudio de las familias de los 400.000 estudiantes que asignaron? ¿Con qué? ¿Con qué trabajadores sociales? ¿Con qué personal? ¿Con qué profesional? Entonces, manejar el enfrentamiento entre las clases sociales. Yo se lo dije también al ministro en el último Consejo Nacional de Universidades, que por demás todos los rectores expresaron claramente, Eduardo, los aspectos legales que después él desconoció. Todos expresamos la violación de la Carta Magna y los artículos de la Ley de Universidades. Y pretender que nos vamos a enfrentar ahora, los rectores que estamos agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y los que se agrupan en Árbol, enfrentarnos con las clases sociales, eso jamás lo vamos a permitir. ¿Esta decisión es inapelable? Por supuesto que es apelable. Nosotros, todas las universidades, vamos a actuar
Nosotros estamos convocando un consejo universitario extraordinario para el día lunes, en donde nuestra asesoría jurídica llevará los planteamientos que nosotros consignaremos en el Tribunal Supremo de Justicia en la sala que corresponda. Y tenemos todos los elementos, y ojalá que el Tribunal Supremo de Justicia entienda la justicia en las universidades. Fíjate bien, por ejemplo, hay estudiantes, hay 210 casos de estudiantes que están siendo asignados desde el año 98, todos los años, desde el año 2000, todos los años hasta el momento actual. Uno de ellos queda de primero, no voy a decir en qué facultad, queda de primero en la facultad y está siendo asignado desde el año 2000. Quiero decir también que cuando asignaban el 30%, eso le consta al profesor Castejón, porque yo fui secretario de la Universidad Central de Venezuela, ese 30% que asignaban, por más de que tú corrías las listas, nunca llegaban a inscribirse más del 10% que asignaba la propia OPSU. Entonces, con el cuento de la territorialidad, no, está muy bien, si usted estudia, si usted vive en Mérida, vaya a estudiar en la ULA, pero si yo quiero estudiar en la Central, y si yo soy de la Central y quiero estudiar en ULA, ¿por qué no lo puedo hacer? Me parece excelente que tú reubiques a la gente de acuerdo a su área de experiencia, de vida, etcétera. Pero tú no puedes imponer criterios en informes técnicos, porque las universidades somos expertas, los profesores universitarios conocemos la materia de ingreso, y en el caso de la Central no tenemos prueba interna, tenemos una evaluación diagnóstica, y es absolutamente lógico que tú hagas una evaluación diagnóstica para el ingreso de estudiantes que llegan en igualdad de condiciones. Rectora, le quiero llevar a otro punto. Desde hace tiempo uno ha sido testigo de la necesidad presupuestaria de las universidades, las constantes peticiones, pero esta vez el asunto presupuestario pareciera que está más complicado, porque ya no es solamente la necesidad de un presupuesto para mantener en funcionamiento la universidad, sino que además, independientemente de que la universidad se mantenga funcionando, estudiantes de odontología, del tema de bioanálisis, de medicina, que bueno, forma parte todo del tema de las ciencias de la salud, no tienen material para formar a los futuros profesionales. Bueno, ¿qué está pasando, rectora? Sí, fíjate, eso es un problema bien importante. Yo creo que todo va unido, porque cuando uno ve el problema de la admisión y escucha planteamientos como los que escuchamos en el Consejo Nacional de Universidades, yo me pregunto, ¿y toda la gente que está en el gobierno que egresó de las universidades debe ser elitesca, según los criterios que ellos manejan? Por ejemplo, nosotros tenemos egresados, yo le estaba contando antes de pasar al programa, la señora Onofre Torres trabajó en mi casa, llegó de 16 años y tiene 80 años. Y su nieta es ingeniero petrolero graduada en la Universidad Central. Eso lo doy como ejemplo para unir el problema presupuestario. Tenemos en este momento problemas gravísimos en la universidad. Yo no sé en qué país vivimos unos y en qué país viven otros. Realmente eso para mí es desconcertante. Cuando dos países, cuando oigo las cosas que oí, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Universidades. Ayer tuvimos el derecho de palabra de los estudiantes de ciencia, que tienen más de un mes expresando sus necesidades de sus materiales y sus insumos en los laboratorios de ciencia. Y no van a aceptar ni videos ni nada que les sustituya su vivencia en los laboratorios. Se declara en emergencia la Facultad de Ciencias. Desde el 5 de mayo firmé una comunicación con todas las necesidades de todas las facultades, pasada por sus decanos, y lo tiene el ministro en su despacho, con copia a la viceministro. Por cierto, a la viceministro que es usevista. Y no hay respuesta de ningún tipo. Pero es que así está odontología. Tenemos más de un año oyendo a la decana encargada de la Facultad de Odontología venir inclusive a programas de televisión y reunirse con la Asociación Venezolana de Facultades de Odontología, con los proveedores, reunirse y expresar en el Consejo Universitario la problemática que tiene la Facultad de Odontología con respecto a los materiales. Pero es que así está exactamente la Facultad de Medicina. Y así están todas las facultades con la parte de tecnología apropiada, las bibliotecas. Entonces, ¿en qué país viven? Los responsables son ellos son el gobierno. Nosotros tenemos que mantener la pluralidad en nuestras universidades. Tenemos que mantener nuestras universidades abiertas, pero abiertas como qué? Abiertas con una facultad de ciencias que se declara en emergencia. Abiertas, ¿me entiendes? Cuando se pretende aprobar una convención colectiva violatoria de la autonomía universitaria en casi todos sus artículos para aumentar el salario. No, usted tiene que aumentar el salario porque ese es su deber, aumentar el salario, reajustarlo de acuerdo a nuestras normas de homologación. Hágalo aparte de la convención colectiva y discuta, no imponga, porque el que impone da mucha expresión de debilidad. Tienen que revisarse, pero eso es una cuestión
que no me compete a mí, le compete a los que tienen que revisarse. Entonces no se puede pretender ni seguir separando los sectores sociales, diciendo que entonces el muchacho de la clase A que tiene 20, si la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tuviera 100 cupos, no ingresa, para que ingrese uno de la clase E que tiene 15. ¿Hay problemas en la UCB entre ricos y pobres? Para nada, ese es el primer artículo de nuestra ley. Cuando los estudiantes vayan a la Universidad Central de Venezuela o a la Universidad Venezolana, se les olvida y van a ser los mayores críticos del pensamiento único. La universidad es plural y cuando conozcan la pluralidad, la libertad, la democracia, las deficiencias, las fortalezas, porque la universidad tiene muchísima fortaleza, pero ese presupuesto que tiene prácticamente paralizada la universidad, los sueldos que no se acaban de discutir y que no dan sueldos dignos para que nuestros jóvenes ingresen, para que los que tienen más experiencia se mantengan. Entonces yo creo que están tratando de asfixiar a la universidad, pero se los recordamos. En el caso de la Central, le faltan poquitos años para cumplir 300 años. Jamás se va a arrodillar la Universidad Venezolana, jamás se va a arrodillar la Central. Allí estaremos, como corresponde, todas las generaciones que correspondan, defendiendo la autonomía, como la hizo un joven ayer en el Consejo Universitario que estudia comunicación social. Y el comunicador social tiene que investigar. Y llevó una serie de investigaciones con respecto a la admisión. Yo quedé sorprendida gratamente de cómo manejó los criterios. Le aportó datos. Aportó datos que coinciden con el informe que están haciendo estos 4 profesores, que se lo presentaron a los rectores, que se lo presentaron a los decanos y se lo van a presentar a la Federación de Centros Universitarios. Rectora, ¿hacia dónde va la situación? Hoy hay la convocatoria de una jornada nacional de protesta de los gremios vinculados al sector universitario. Se espera la comparecencia, la presencia del ministro de Educación Universitaria en la UCB. Usted, en su experiencia en la universidad, incluso mucho antes de llegar a ser la primera rectora de la UCB, ¿había visto una crisis como esta? No, yo nunca había visto una crisis como esta, ni había visto tampoco tanta falta de atención y no oír y ver a la otra persona con la cual tenemos que trabajar. A mí me preocupa que perdamos un poquito el norte. Yo no digo que el ministro no se presente, eso es una decisión de él, pero ¿por qué impedir que las 2 marchas o las 2 concentraciones se encuentren y coloquen a profesores y a estudiantes y a trabajadores un piquete de la Guardia Nacional? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no podemos llegar hasta donde se planteó llegar la marcha? ¿Cuál es el temor realmente? No son dueños de Venezuela, Venezuela nos pertenece a todos. Como nosotros no somos dueños de las universidades, ni ellos tampoco, nos pertenece a todos. Estamos haciendo una función pública, formando jóvenes al servicio del país para que se inserten en el desarrollo del país. Entonces es como cuando el ministro dijo el martes pasado, es que ustedes tienen 8 años pidiendo que se incluya el presupuesto en la discusión, pero entonces resulta ser que yo se los estoy incluyendo. No, usted no me está haciendo un favor. Eso da vergüenza que se diga que tenemos 8 años a Perú pidiendo que se discuta el presupuesto en el CNU, que por demás es materia del CNU, y entonces se salga con el comentario, pero yo sí lo voy a incluir. No. Usted lo tiene que incluir siempre, porque usted es gobierno, a mí no me importa quién esté frente de mí en el Ministerio de Educación. Usted es gobierno, usted forma parte del gobierno que ha transcurrido 16 años. Lo mismo pasa hoy. Esto es una concentración legítima por la lucha de la autonomía, por el salario digno, por el presupuesto, por una universidad de calidad, con tecnología, con desarrollo, que se respete la ley, un gobierno, ¿me entiendes?, que se ocupe de la seguridad, de la salud, de los hospitales, que le permita al venezolano reírse de nuevo, tener humor, ser feliz, seguir adelante, formar sus hogares, formar sus hijos. Eso es lo que queremos los venezolanos, y que cada quien en su ambiente y en su área haga lo que corresponde y que lo haga bien. Pero la gente que reprime y la gente que se para de un sitio sin oír al otro y se molesta cuando está oyendo las cosas que ocurren en este país, porque repito, no sé dónde vivirán o cómo vivirán, pero nosotros sí sabemos cómo vivimos la mayoría de los venezolanos. Es porque sencillamente la debilidad es muy profunda y tendrán que buscar quién los asesore o cómo reflexionan frente a lo que están trayendo a Venezuela. Tenemos ya, creo que, las declaraciones del ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández. Vamos a escucharlo. Participar en igualdad de condiciones. Mientras la educación media sea igualitaria y le permite a todos los estudiantes tener las habilidades, las pruebas no van a ser un mecanismo de desigualdad, porque la desigualdad son los liceos hoy por hoy. Entonces tener ese entendimiento y para poder ampliar la oferta educativa, entender que no se hace nada más asignando cupos, sino que se hace asignando los recursos, construyendo nuevas sedes, ampliando las universidades que existen y construyendo nuevas universidades. Todo eso se lo dejo ahí por escrito y son las exigencias que tenemos ahorita los estudiantes en ese sentido. Lo hemos hecho, nuevas universidades, nuevas sedes y más condiciones.
seguramente tenemos brechas que en la medida en que las identificamos, las trabajamos profundamente y las abatimos. Y las que tengamos hoy no le tenemos ningún miedo ni a reconocerlo, ni a hacer la lista y sobre todo no le tenemos miedo a hacer el trabajo para eso. Todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años en masificación de educación primaria, secundaria y universitaria, política de Estado en la cual no vamos a hacer porque tienen que ser destinatarios todos los muchachos y todas las muchachas. Lo hemos dicho en múltiples espacios y lo volvemos a decir. No estamos de acuerdo con un mecanismo de selección. Ya, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario este año para que todos y todas tengan las condiciones necesarias para incluir. Ahí va solo la primera corrida, 181.000. Y seguimos con las siguientes corridas para sumar a todos los que hay que sumar. Es un esfuerzo que estamos haciendo, es una política, es una determinación que tenemos. Para concluir, su comentario. Bueno, me alegra mucho que el presidente de la Federación de Centros Universitarios, acompañado pues de profesores de la FAPUC, de la PUC, de los distintos gremios, esté conversando y le haga ver con Hasler Iglesias, el presidente de la FCU de la UCB. Es correcto. Y le haga ver al ministro lo que se le ha dicho permanentemente. El ministro tiene en su despacho un documento firmado por la rectora del UCB desde el 5 de mayo y no hay respuesta. De tal manera que yo los invito y los exhorto, uno, al respeto a la autonomía, a las leyes, a la paz, a la tranquilidad, y que entiendan que estos jóvenes, todos tienen el derecho, por la Carta Magna, por la Ley de Universidades, a formarse en las mejores universidades, a escoger dónde quieren ir e insertarse en el desarrollo del país. Y que la Universidad Central de Venezuela es plural, es autónoma, es libre, es democrática, de donde egresaron muchísimos de los que están en el gobierno, que por demás hicieron sus estudios de cuarto nivel en el exterior, casi todos en Europa, financiados por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, cosa que ahorita nuestros jóvenes no pueden hacer porque no hay ni las divisas. Ese país es el que no queremos. Queremos el país hermoso, donde se desarrolle la gente, donde todos podamos participar en igualdad de condiciones, y la universidad, si bien forma y no educa, por supuesto que también educa, aunque no es su misión, y la universidad, aunque no nivela, porque el problema es de bachillerato, el problema que tienen estos jóvenes es que van a ingresar con deficiencias profundas del bachillerato y van a autoexcluirse, lamentablemente. Sin embargo, la universidad tiene un programa espectacular que se llama Programa Samuel Robinson, creado hace más de 15 años en la gestión de la exsecretaria Karina Castillo, que no solamente va el liceo en contacto con los estudiantes de las universidades públicas, sino que también se pone en contacto con los maestros. Ese programa lo tienen casi todas las universidades y se les ha ofrecido al gobierno desde la época de Acuña y la época de Castejón. Ahí está la universidad a la orden de ustedes, pero sin imposiciones, sino con el diálogo. Gracias, rectora. Hasta pronto. Saludos. Por la oportunidad. Cecilia García Arocha, rectora de la UCB.